Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Hoy tenemos el placer de hablar con un niño de la guerra, con un adolescente con oído absoluto, con un reconocidísimo actor de la Unión Soviética y, lo que es más importante, una de las figuras del teatro más grandes, no solo de España, sino de Rusia. Él es Ángel Gutiérrez. Todas esas cosas lo es, pero también muchas otras cosas más. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Elena. Gracias por atendernos. Es un placer tenerte aquí en RT. Para mí es el placer y además hablar para este programa, ¿no? Muchísimos actores, generaciones han pasado por sus manos. Dicen además que es, incluso muchos de ellos dicen que es el único maestro que han tenido. Ángel Gutiérrez es muchas cosas para el teatro, pero ¿qué es el teatro para Ángel Gutiérrez? El teatro es mi vida, es mi vocación, es para lo que he nacido. He nacido para la música, para el teatro. Y eso es a lo que Dios me dio esos deberes y yo los intento cumplir hasta el último momento. Si quiere, empezamos por el principio, porque usted es un niño de la guerra. Explíqueme cuál es su historia, cómo sale usted de Asturias, cómo es esa travesía. Yo era un niño Dios en la montaña de Asturias. Niño Dios es una expresión de Juan Ramón, que habla de su infancia. Un pastorcillo. Pastorcillo, sí. En la montaña de Asturias, en el monte Villau, en el pueblo que se llama Pintueles. Y yo era muy feliz allí, cuidando ovejas y soñando con algo muy, muy hermoso. Y de repente estalla la guerra. Mire, la guerra yo en Pintueles no la llegué a sentir, no llegó la guerra. Llegó un poco más tarde, cuando ya me hablan mis amigos de la infancia, que nada más irme yo de Pintueles, ya llegaron allí las batallas, los enfrentamientos, las muertes, etc. Pero yo no tuve la suerte de que Pintueles para mí era un paraíso. Y yo viví en ese paraíso y no se manchó por la guerra para mí, porque no lo he visto. La guerra para mí empezó ya en Gijón, cuando nos llevaron de Pintueles. A mí me llevaron con dos hermanitas, una mayor que yo, un año mayor y otra más pequeña. Y les embarcaron en ese... Y primero fuimos cerca de Infiesto. Infiesto es un pueblo 6 kilómetros de Pintueles, y la Reboria había una finca donde nos reunieron a muchos niños de distintos pueblos cercanos para prepararnos para llevarnos a Gijón a embarcar. Y ahí estuvimos viviendo, pues sería julio, agosto, el verano. Éramos muy felices. Y nos decían que íbamos a ir a no sé dónde, a Rusia, pero que era Rusia para mí era un planeta, algo de esas estrellas que yo veía por la noche con mi amigo Rafael, tumbados en la hierba, y soñábamos con esas estrellas que hay detrás y más allá que hay de esas estrellas. Pues Rusia para mí era algo así como una de esas estrellas lejanas a donde me iban a llevar. Entonces, cuando empezó ya el embarque, nos acercamos a la pasarela y un hombre muy grande dijo que mi hermana mayor pasara y yo que me esperara con mi hermana pequeña, porque no podía, era demasiado pequeña, tenía un año menos que yo, un año y medio menos que yo, y dijo que no podía, no sé por qué, no podía salvarse de las bombas. Con 4 años uno tiene que morir, seguramente, según ese señor. Ella se quedó allí y nunca más la he vuelto a ver, desapareció. Desde ese momento yo creo que, no sé si lloré antes, pero lo que sí sé que desde ese momento ya nunca más lloré en mi vida. Me convertí en un hombre ya mayor. ¿Cómo recuerda usted la llegada? Y la llegada a Leningrado, que fue maravillosa, porque estaba todo el puerto lleno de gente, un mar de gente que nos recibían con orquestas, con canciones, con retratos enormes de Stalin,
muchos niños pioneros con globos y flores, y todos lloraban, no sé por qué. Y nosotros puño en alto, que nos dijeron puño en alto, y cantando canciones de la guerra española que se cantaban en Asturias entonces. Yo me acuerdo que nosotros cantábamos, yo cantaba una canción que estaba muy mal, yo con fiebre, pero la alegría de ver tanta gente llorando que nos querían, que me querían, no sé por qué, porque nunca nadie me había querido. Conoció el amor, dice Conocí usted, el cuando amor, llegó. sí. Ahí descubrí el amor. Y los rusos son el pueblo del amor. Aman, saben amar. Y es lo más grande que pueda haber en el mundo. Aún así, usted vivió el cerco de Leningrado. Sí, y después, bueno, pero antes del cerco fuimos muy felices y nos querían mucho. Yo estudié música, piano, nos llevaban al Palacio de los Pioneros, que era un palacio de los príncipes, de los zares, un palacio enorme, grandioso. Ahí era nuestro palacio, nuestra casa. Después del colegio íbamos allí. En el colegio teníamos todos los libros traducidos al castellano. Los libros de ciencias naturales, de geografía, de historia universal, de historia de la URSS, de matemáticas, todo en español. Y los maestros eran rusos, gracias a Dios. Eran rusos los maestros, pero los libros eran en español. El primer libro, el primer cuaderno que he visto en mi vida era un cuaderno donde en la portada, estaba el retrato de Pushkin y un dibujo de su poema, de un cuento que es famoso, famosísimo, que es lo primero que aprendimos de memoria también en ruso, que es «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом», que después es lo primero que aprendí en ruso. Pero usted tenía dos pasiones, que eran la música y pintar. Y pintar, sí. Pero luego no se dedicó ni a la música ni a pintar. ¿Por qué ese cambio? El cambio ha sido casual. Ya después al final de la guerra, o después de la guerra, ya en el año 47, 48, ya al lado de nuestra casa, que vivíamos en una casa rodeada de bosques, una casa de madera muy hermosa. Yo allí tocaba la orquesta, tocaba el piano, a mí venía a darme clases de armonía y de teoría de música el director de la orquesta del Bolshoi, Reutemann. Usted iba para genio musical, en realidad. Yo me preparaba y él me decía, solo música, Angelito, solo música. Usted tiene oído perfecto, absoluto, y tiene que estudiar música y va a ser un músico grandioso. ¿Y cómo fue que no fue músico? Y bueno, y ya digo, que yo dibujaba mucho y pintaba, me encantaba desde niño. Y entonces, en la casa de los cineastas que estaba al lado de nuestro internado, que nos invitaban con frecuencia, pues ahí descansaban los grandes directores Eisenstein, Pudovkin, Gerasimov, Puiriev. ¿Y usted los veía? ¿Les iba a Venían visitar? a nuestra casa muchas veces. Les iban a visitar. Y nosotros íbamos allí y les dábamos, hacíamos conciertos, canciones españolas que les encantaban. Yo cantaba muy bien, cantaba mucho. En España de pastor yo bajaba siempre de la montaña cantando asturianadas. Sé miles de canciones. ¿Y de ahí le nació la inquietud por el cine, entonces? No. Y entonces a todos preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y a mí, cuando llegó mi turno, me preguntaron y yo dije, yo tengo un problema muy grande, a ver si me ayudan, porque yo adoro la pintura desde niño, quiero ser pintor, pero la música es mi pasión, el violín, la música, yo no puedo sin la música. Entonces no sé cómo solucionar, pero es muy fácil, hay una profesión que es director de cine, ellos eran cineastas, y que lo tiene todo. Que lo tiene todo, y necesita ser un buen músico, escritor, poeta, pintor, de todo. Entonces yo intenté ingresar en la escuela de cine. Pero acabó en teatro. Porque no sabía fotografiar. Y había que
traer ya, yo llevé mis dibujos, que les gustaron mucho, y fotos, yo no había visto una máquina de fotografiar en mi vida. Dice, no tengo fotos, no sé fotografiar. Dice, entonces, para el año que viene venga usted, tal. Pero no se preocupe porque hay otra academia de teatro, de directores de teatro, y nosotros me acompañaron a la Academia de Teatro Lunacharsky. Y me admitieron al instituto y terminé con mención de honor en la Facultad de Dirección. ¿Y sus profesores eran alumnos de Stanislavski? Sí, de Vakhtangov y de Stanislavski. Eran geniales. Qué grandes maestros hemos tenido. Yo agradezco mucho a todo el pueblo ruso, que ha sido muy bueno, desde los campesinos, la gente que nos daba su último pan en las estaciones cuando íbamos evacuando de Leningrado, o patatas, nos lo daba todo. Cuando se enteraban que éramos españoles, lloraban siempre y nos daban todo lo que teníamos. Se privaban de eso ellos mismos, nos lo daban a nosotros. Pobres niños, pobres españoles. Yo me emociono mucho cuando recuerdo eso porque yo no creo que haya pueblo igual tan bueno. Entonces, yo terminé la Academia de Teatro, pedí por favor yo estaba muy enamorado de Anton Chekhov, y entonces yo pedí que me llevaran al teatro de Taganrog, donde él ha nacido, y lo conseguí. Y allí trabajé 3 años. Me querían mucho en ese teatro, no trabajé más porque ya volví a Moscú, me invitaron a Moscú. ¿Hizo también películas? ¿Un actor reconocido? Hice películas, sí, como actor. Hice películas como actor que tuvieron muchísimo éxito, y que como Salió María, por ejemplo, Estos lugares silenciosos, y varias otras películas. Y con una carrera como la suya, que además era reconocido, que lo tenía todo, decide volver a España en el 74. ¿Por qué? Bueno, eso es una gran pregunta, muy difícil de contestar. Yo no quería volver a España. Mi tierra es Rusia, yo amo Rusia, el bosque, el cielo, la gente, y tenía allí mi casa, mis amigos, mi trabajo, el teatro. Yo era catedrático de la Academia de Teatro de Moscú, Lunacharsky. Me querían muchísimo los alumnos, y yo a ellos, era un amor mutuo. ¿Por eso? Pero, claro. ¿Por qué decide usted primero, volver? Yo tenía una promesa que desde niño de entregar mi vida a mi pueblo. Me daba vergüenza de sentirme como aburguesado ya con mi cafetito, con con mi dinero, que yo ganaba muy bien, como catedrático y director de teatro y tal. Y digo, me daba vergüenza, y digo, ¿será posible, Ángel, que tú, de un hombre con ideales que has prometido luchar por la causa de los humillados y los pobres, y estás aquí? Eso lo tenía, y un remordimiento muy grande, por una parte. Por otra parte, yo veía que el régimen soviético, comunista, se iba deteriorando, y había una corrupción que yo notaba. En la misma Academia de Teatro ya veía que no era lo que había sido para mí el palacio. Porque usted pasó de ser estalinista convencido a disidente para el Partido Comunista. Sí, yo he sido un pionero ejemplar. Me acuerdo todavía de la promesa de pioneros que dábamos cuando ingresamos. Y yo prometí, y lo cumplí y lo cumplo, luchar internamente no por la causa de Lenin y Stalin, sino por la humanidad y por el bien. Y eso lo cumplo porque es una promesa que tengo conmigo mismo y con Dios. Y Dios lo llevaba siempre dentro sin saberlo, pero lo llevaba dentro, desde Asturias. En Asturias incluso ayudaba en la iglesia a Mariano a tocar las campanas de la iglesia y a servir la misa a veces, de vez en cuando. Entonces se juntó el que se sintiese aburguesado y luego también la corrupción. Y la corrupción y la muerte de Stalin, el 20 Congreso, donde Khrushchev hizo una feroz crítica del culto a la personalidad de Stalin. Yo primero no lo entendía, yo odiaba a Khrushchev y lo sigo despreciando mucho. Es una persona despreciable para mí.
Y entonces usted decide volver a España, en el 74. Y decido volver a España con mucho dolor. No quería volver a España porque para mí había echado raíces muy profundas ya en Rusia. Y era mi tierra, era mi tierra. Y España, por el deber, vine, por el deber de cumplir una promesa. ¿Usted cómo recuerda esos primeros años como profesor, que usted venía de una disciplina, también de un reconocimiento, terrible, y cuando no, llegó aquí era una situación totalmente contraria? España es una pesadilla para mí. ¿Aún lo sigue siendo? No es pesadilla ya porque ya... Ya está acostumbrado. No, porque ya vencí. Yo, ese pastor de Asturias, asturiano que soy, descalzo que andaba por las montañas, ese niño que pasó el cerco de Leningrado, la guerra, la muerte, el hambre, los piojos, la miseria, todo, no tengo miedo a nada. Entonces, lo único que tengo miedo a los traidores. Por ejemplo, en la televisión me maltrataron, pero hice el tío Baña de Chejov, que fue ejemplar. Que después me decían, es que nosotros siempre antes de hacer una novela nos obligan a ver su tío Baña, porque era un tío Baña hecho cine, teatro, televisión, que no era la cámara puesta y los actores sentados en un diván diciendo el diálogo que les ponían delante. Era cine, teatro. Yo venía con una cultura enorme que me habían dado Rusia. Era para mí muy fácil hacer el tío Baña en la televisión. Se extrañaron mucho, hice televisión, hice ópera. Pero aún así no cree que le reconociesen lo suficiente, ¿no? A mí, el pueblo me ha reconocido. Yo venía para el pueblo, no para los mediocres de la profesión que dominaron durante Franco todo ese campo de televisión, teatro, etc. No, yo venía para el pueblo español. Es el pueblo con el que yo soñé y para él yo venía, no para dar gusto a esos personajillos mediocres, envidiosos y pequeños. Y Ángel, usted estuvo 30 años con el Teatro de Cámara Chejov hasta el 2012. Yo creé con mi primer curso de alumnos. Usted trajo el método Stanislavski a España. Claro, ¿quién lo puede traer si no? Yo bebí de las fuentes puras de Stanislavski y Meyerhold y Vakhtangov, porque mis maestros habían sido sus alumnos. Y yo conocí directamente conocí a la mujer de Chejov. No pude conocer a Chejov, pero fui al teatro, a la ciudad de Chejov, y allí conocí la casa de Chejov, y en Yalta conocí a la hermana de Chejov. Y a la mujer de Chejov, a Kniper, Olga Leonardovna, la vi en el Teatro de Arte y hablé con ella. Y ella me bendició. Yo le dije, Chejov es mi ídolo, es mi Dios. Yo día y noche pienso en él. Y me dio la bendición. Pues tiene usted toda la razón. Goethe, Tolstoy, Dostoyevsky y Chejov y Pushkin. Y durante 30 años estuvo intentando establecer ese puente de cultura entre Rusia y España, pero llegó 2012, le recortaron las ayudas, usted vivió de cerca la crisis. Mucha esperanza siempre. ¿Qué le pasó? Que Esperanza me engañó. ¿Esperanza Aguirre? Sí. La expresidenta de la Comunidad de Madrid. Me engañó, y lo digo en voz alta, que lo oigan todos los españoles, y me engañó de una manera muy vil. Yo pedí delante de todos, Esperanza, pido por favor que los últimos años de mi vida, que me queda poco, que me dejen trabajar tranquilamente y me den la posibilidad de hacer por lo menos 2 espectáculos de Chejov, un Valle Inclán y un Shakespeare. Bien, como Dios manda, como yo quiero hacerlo. Y dice, no te preocupes, Ángel, todo te lo daré, lo que tú necesites para que se cumpla tu ideal, ¿no? Tu deseo. Y a los 6 meses o 5 meses me llega la noticia que me había cortado la subvención y me dejó, no podía pagar la sala. Tuvo que dejar lo que era su casa, su templo. Mi templo. Anteriormente le decía, Esperanza, sin cultura no hay política, sin cultura, su cultura no hay... ¿cómo se llama esto? Europea, ¿cómo se llama? La Comunidad Europea, sin cultura, no hay raíces, no puede existir nada sin cultura. Se muere un pueblo sin cultura. Es lo que es la savia de un pueblo, la cultura. Y no solo eso, porque también le desahuciaron después. Y después, ¿dónde estaba?
Me robaron, no, mis alumnos me traicionaron. Y después me llamaron de la Universidad de La Rioja, del Opus, yo no lo sabía. No sabía ni lo que era el Opus. Y me llamaron, no sé cómo enteraron mi teléfono, y me dijeron, Ángel Gutiérrez, queremos salvar el mejor teatro, esa maravilla de teatro del Chekhov que usted ha creado y dirigido durante tantos años. La queremos salvar. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Digo, necesito dinero. Y entonces pudo representar el Jardín de los Cerezos. Y bueno, sí, conseguí al fin, a pesar de todos los pesares, contra viento y marea, y por fin ya he conseguido, con mucho esfuerzo y con la ayuda de mis alumnos fieles, hacer el Jardín de los Cerezos 2 veces. Ángel, precisamente El último maestro es el título que da a un documental que le han hecho ahora, que se ha preestrenado, de Anaïs Verdier. Estuvo prácticamente 1 año, ¿no?, grabando con usted. Una periodista joven. ¿Usted cuando Anaïs gente es joven... una maravilla. Tiene tanto carisma, tanta humildad. Porque es humilde como los talentos, de verdad. Y me convenció y bueno, estuvo más de 1 año trabajando en silencio, que yo no la veía, apenas la veía tirando de cables, pasando por delante con mucho respeto siempre, tal, pero nunca molestó para nada en los ensayos y yo no me di cuenta cómo salió eso. Pero lo que sí veía yo, porque soy observador, es mi profesión observar el mundo, veía que cómo organizaba todo ella. El documental, hay que decir que es precioso, es maravilloso. ¿Tú lo has visto? Claro que lo he visto. Es un Jardín de los Cerezos dentro del Jardín de los Cerezos, ¿no? Sí. ¿Es quizá el Jardín de los Cerezos su obra favorita, Ángel? Yo creo que sí. Entre La Gaviota y El Jardín me quedo, de Chekhov. La Gaviota, digo del teatro ruso, porque también Hamlet. Me quedaría con 3 obras: Hamlet, El Jardín de los Cerezos y La Gaviota. La Gaviota, que la hice en mi teatro y tuvo un gran éxito, y la llevé a Moscú, y El Jardín también lo llevé a Moscú al festival de Melihova, que es el lugar donde vivía Chekhov. Allí lo hicimos. Lo representaron después de lloró estrenarlo mucho, la aquí. gente rusa se emocionó mucho. Mucho les gustó. Y es que El Jardín de los Cerezos, es que Chekhov es cósmico. Es cósmico. Él ve el mundo como si lo viera desde un planeta muy lejano. Lo pequeño que somos, lo perezosos que somos, lo mentirosos y mezquinos que somos, lo cobarde que somos al enfrentarnos a la vida misma y al tomar decisiones. Yo por eso me fui de Rusia también, porque digo, soy cobarde, tengo miedo a empezar todo de nuevo, de cero. Aquí lo tengo todo, tengo 42 años, o 43, no me acuerdo exactamente, nunca sé mi edad. ¿Tengo miedo? No puedo, no soy cobarde, soy chejoviano. Y con más de 40 años Prometeo. Decidió volver a empezar. Claro, y por eso esa obra de Chekhov es grandiosa, fantástica. Por cierto, tiene unos diarios que verán la luz algún día, porque esos diarios son un documento histórico vivo. Tengo diarios rusos que he escrito desde los 18 años hasta el año 74, o sea, desde el 48 del siglo pasado hasta el 74, que están en Moscú y lo están procurando mis amigos publicar, pero resulta que ahora Rusia solo quiere publicar lo que da dinero, lo que sabe seguro que esto va a dar dinero. Y entonces pasa un poco también con el cine, ¿no? ¿Cómo valora usted ahora que lo comercial sea lo popular en el arte? Eso es la ruina del mundo. Lo comercial siempre será comercial y llevará al mundo a la perdición.
Yo cuando vi los ojos de los americanos aterricé en Estados Unidos, vi que era un pueblo puro, purísimo, los ojos limpios, puros, ingenuos, muy ingenuos. Y yo comprendí que este pueblo todavía se puede salvar. Y les decía, todavía os podéis salvar. Pero ¿cuándo y cómo? Cuando tengáis un ideal que vaya más allá del dinero, del dólar, de vivir bien, de comer bien, y que además no comen bien porque se llenan de hamburguesas. Eso no. Pero cuando hay un ideal y el ideal vaya más allá que yo, a salvar, a hacer bien a otros países, a otros pueblos que están porque no han hecho nada bueno. Todo lo que han hecho en Irak ha sido un destrozo, ha sido muerte, sembrar muerte por dinero, por negocio. En la política de Estados Unidos tiene a toda Europa de rodillas. Ha destrozado todo el norte de África, esos países. ¿Y qué ha hecho? No ha construido nada. Ha llevado a la democracia, la famosa democracia esa americana, que no sabe lo que es. Y tiene a Europa de rodillas. Y yo digo, viva Rusia, por lo menos, y vivan todos los pueblos, que yo desde niño di la promesa, de los pueblos que luchan contra el imperio, que luchan contra el capitalismo salvaje, que humilla y solo hace que matar a niños, a mujeres y a ancianos y a pueblos enteros. Viva Rusia, que está haciendo una labor enorme para salvar al mundo a sí misma, porque quisieron arruinar en los años 91 también los oligarcas rusos, y no solo rusos, pero se levanta siempre ese pueblo, se levanta de las cenizas como el fénix, ¿no? Y otra vez demuestra que es un pueblo invencible, que ayudará al mundo, no salvará, pero ayudará al mundo entero, y si hace falta a España también, a salvarse del imperio americano. Ángel, son 83 años de historia viva, podríamos hablar hasta el infinito, usted y yo, pero sí. Tenemos que poner fin a la entrevista, Ángel. Elena, es una lástima, porque tenemos tantas cosas que hablar. Muchísimas gracias por venir a RT, por atendernos, por esta agradable charla. Gracias a ti, Elena, y por las preguntas que me has hecho, por tu belleza y por haberte conocido, y la empresa que representas. Gracias también. Hasta aquí la entrevista con Ángel Gutiérrez, gran figura del teatro en España y en Rusia.